¿Qué tal? Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Hoy recibo con mucho gusto a la doctora en Ciencias en el Desarrollo de Estrategias Agrícolas Regionales, integrante del Sistema Nacional de Investigadores y académica de la Facultad de Ingeniería Química de nuestra universidad, María Lorena Luna Guevara. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes platicando acerca de este tema de la inocuidad. Bien, para entrar justamente en el contexto de esta charla, ¿podría explicarnos qué es la inocuidad de los alimentos y por qué es importante en nuestros hogares? Sí, claro. La inocuidad de los alimentos es un término que requiere de gran importancia debido a que los alimentos deben de cumplir con este requerimiento para no causarnos daño. Es decir, los alimentos y el agua deben de estar libres de aquellos agentes que pudiesen llegar a generar algún padecimiento cuando los consumimos. Ahora bien, doctora, ¿cuáles son los principales agentes causantes de padecimientos por el consumo de alimentos contaminados? Sí, principalmente los agentes pueden ser de naturaleza química o de naturaleza biológica. Los más frecuentes son aquellos agentes de naturaleza biológica en el que encontramos a las bacterias, a los virus, algunos parásitos, ¿sí? Que son causantes precisamente de los padecimientos gastrointestinales, ¿no? Causando tanto infecciones como intoxicaciones. Estos padecimientos son muy frecuentes, de hecho hay algunos datos que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, menciona que hay más de 1.500 millones de episodios en países en vías de desarrollo y pues México no es la excepción. En México precisamente la Secretaría de Salud reporta que 4.500 decesos son causados precisamente por infecciones intestinales, ¿no? A lo que voy es que los padecimientos, las enfermedades transmitidas por los alimentos o conocidas como ETAs, precisamente son padecimientos que pueden solamente consistir en una sintomatología leve, pero sin embargo también pueden llegar a ser muy severos y en este caso llegar a causar la hospitalización o incluso la muerte. Hay también agentes químicos que contaminan los alimentos. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, los agentes químicos conocidos como peligros o agentes químicos, pueden estar presentes durante la producción de los alimentos, ¿no? En el caso de precisamente algunos plaguicidas o el uso de antibióticos, por ejemplo, en el caso del ganado, pueden también presentar causarnos algunos tipos de alergias, por ejemplo, en determinados tipos de alimentos, en el consumo de determinados tipos de alimentos, porque presentan precisamente ciertas proteínas que pueden generar estas alergias. También podemos algunos aditivos como colorantes pueden también generar este tipo de padecimientos. Tenemos precisamente también aquellos conservadores que pudiesen también generar algún tipo de alergia, ¿sí? Cuando no son adecuadamente etiquetados precisamente los agentes que se ocupan, por ejemplo, para la limpieza o la desinfección de manera accidental, pueden llegar a contaminar nuestros alimentos y también provocar algún tipo de intoxicación alimentaria. Frente a este panorama y la grave incidencia de estas enfermedades gastrointestinales, que en México, como muchos otros países en vías de desarrollo, son verdaderamente un problema de salud pública, ¿qué precauciones debemos tomar al adquirir los alimentos y cuáles serían las recomendaciones que nos daría para la desinfección de los mismos? Sí, claro. Es importante como consumidores volvernos consumidores conscientes y tomar ciertas medidas precautorias o preventivas desde que adquirimos los alimentos, desde que revisamos precisamente las condiciones que estos alimentos presentan.
algo que es importante también recalcar y mencionar, que la contaminación que pueden llegar a presentar estos alimentos por los agentes biológicos que mencionamos hace un momento, pueden llegar a ser no percibidas a simple vista. Y esto muchas veces es precisamente lo peligroso de la situación. Es decir, el consumo de una lechuga o de un cilantro que pudiese venir contaminado con estos agentes, pudiésemos nosotros a simple vista creer que están con cierta frescura, que presentan características que nosotros le llamamos organolépticas, de alguna manera saludables, y que creemos que entonces en ese sentido que lo consumamos, los vemos bien y creemos que no nos van a hacer daño, ¿no? Es decir, que las bacterias y los virus son agentes microscópicos que no necesariamente pueden generar cambios que son que percibimos con nuestros sentidos, ¿no? Hay veces que sí, los cambios son de deterioro y podemos como consumidores darnos cuenta que estos alimentos posiblemente pierdan su firmeza, tengan cambios en el sabor, presenten cambios en la coloración, y son algunos indicativos de que nos den pauta a creer que esos alimentos no se encuentran en buen estado y que por lo tanto no podemos consumirlos, ¿no? Entonces, durante la adquisición de los alimentos, estas son algunas de las características que debemos de revisar, ¿sí? Y algunas de las otras características también en alimentos procesados son precisamente la fecha de caducidad, también el considerar cómo se encuentran los empaques o los envases, es decir, que estos no tengan algún tipo de deterioro y que no presenten óxido, o que muchas veces puede presentar también, en el caso de las latas, encontrarse infladas, y la presencia de gas es un indicador que pudiese ese alimento presentar contaminación de algunos microorganismos patógenos, ¿no? Entonces, eso en relación a la recepción. Lo ideal es tomar en cuenta las distintas etapas en las cuales se van preparando los alimentos, ¿sí? Y tener cuidado en cada una de ellas para garantizar desde que adquirimos los alimentos hasta que llega a la mesa, ¿sí? Las condiciones de inocuidad necesarias, ¿no? Entre otras de las medidas también importantes son las medidas de higiene que debemos de tomar en cuenta durante la elaboración de los alimentos. Ahora, precisamente con esta enfermedad de COVID, han hecho muchísimo hincapié en el lavado de las manos, ¿no? De la relación que existe precisamente nosotros como manipuladores y como vehículos de la contaminación de los alimentos, ¿no? Estos microorganismos pueden estar presentes en nuestras manos, en nuestra saliva, ¿no? Y precisamente se requiere el resguardo de los alimentos durante su elaboración, ¿no? Entonces, es tomar en cuenta toda la cadena, desde que se adquieren hasta que finalmente el platillo llega a la mesa, ¿no? También algo que es importante recalcar en este momento es que al estar ahora resguardados en casa, tenemos que tener ciertas consideraciones en que no podemos salir con tanta frecuencia a adquirir los alimentos, ¿no? Entonces, a la hora de realizar las compras, tenemos que tomar en cuenta, ¿sí? El almacenamiento, las condiciones de almacenamiento que estos alimentos necesitan. Uh-huh. Justamente respecto al almacenamiento, quiero preguntarle, ¿cuáles son los mejores procesos para almacenar y, por ejemplo, refrigerar o congelar un alimento? Sí, bueno, aquí hay que tener en cuenta las características de los alimentos. Hay ciertos alimentos que al sufrir precisamente alguna etapa durante su procesamiento, la reducción de estos microorganismos patógenos que pudiesen estar presentes, por ejemplo, si son alimentos enlatados, si son alimentos pasteurizados, son alimentos que muchas veces son a lo mejor más estables a las condiciones de almacenamiento y los podemos resguardar a temperatura ambiente, ¿no?
Pero hay otros alimentos que son perecederos y que por lo tanto requieren de ciertas condiciones de resguardo, y en ese sentido quisiera hacer hincapié en las temperaturas que deben de tomarse en cuenta en los refrigeradores. Son temperaturas que no deben de pasar de 7 grados. La congelación también es importante en el sentido de no solamente congelarlos, sino de descongelar a los alimentos de manera adecuada, ¿no? Las condiciones de descongelación muchas veces a temperatura ambiente pueden favorecer el desarrollo de los microorganismos, ¿no? Los microorganismos tienen ciertas temperaturas de crecimiento óptimas, ¿no? Que nosotros les llamamos que es la zona de peligro, porque es a donde ellos se pueden reproducir fácilmente, ¿sí? Entonces esta zona de peligro puede ir desde los 7 grados hasta prácticamente los 60 grados si no llevamos a cabo una cocción adecuada. En este rango de temperatura, en este intervalo, es en donde pueden permanecer los microorganismos y desarrollarse fácilmente, ¿sí? También algo importante de mencionar es que la refrigeración y la congelación no son procesos en los cuales, no son condiciones en las cuales podemos eliminar a los microorganismos. Lo único que hacemos es alentar o reducir la velocidad de desarrollo de los mismos, ¿no? Entonces, no es que no existan microorganismos que pudiesen estar presentes cuando refrigeramos los alimentos. También otra condición muy importante durante el almacenamiento es tomar en cuenta la forma en cómo acomodamos a los alimentos, ¿sí? Hay ciertos tipos de contaminación, como la contaminación cruzada, por ejemplo, que nosotros le llamamos, que es el hecho de que los alimentos que ya que se encuentran crudos, entran en contacto con los alimentos que ya han sido cocidos o que ya han sido procesados, y de esta manera podemos favorecer la contaminación, ¿sí?, en contacto con los alimentos crudos, ¿no? Entonces, estas condiciones de resguardo son muy importantes. También quisiera mencionar que se requiere tomar en cuenta las condiciones en las que se encuentra nuestro refrigerador. La sobresaturación de los alimentos, ¿sí?, muchas veces nos puede llevar a que la corriente del aire frío precisamente no llegue en contacto directo con los alimentos, entonces no los tengamos a la temperatura adecuada, ¿sí? También lo interesante es mantener los empaques en condiciones adecuadas para que no se fugue precisamente el frío, ¿sí? Y llevar un procedimiento de lavado y desinfección del refrigerador y de la parte de congelación adecuado para que precisamente no se propicie las condiciones de contaminación de los alimentos, ¿no? Hay algunos consejos también interesantes en el sentido de que tengamos la rotación precisamente de los alimentos en función a veces de toppers o de aquellos recipientes herméticos en los que guardemos los alimentos, tengan a lo mejor determinada coloración o lleven un cierto registro de los días en los cuales se ingresó al refrigerador para poder sacar aquellos alimentos que lleven un mayor tiempo de almacenamiento, ¿no? Es decir, las primeras entradas sean las primeras salidas, y de esta forma garantizar precisamente también la conservación de los alimentos. Cuando queremos descongelar un alimento, ¿es más conveniente entonces primero pasarlo a la parte del refrigerador que no congela, digamos, en vez de ponerlo directamente en temperatura medio ambiente? Sí, claro, es lo idóneo, lo más adecuado. Y esto es precisamente, lo podemos hacer en casa si tenemos una planeación de lo que vamos a cocinar al día siguiente, ¿verdad? Es decir, que si en un momento dado sabemos que vamos a consumir ciertos tipos de carnes o productos cárnicos, los podemos dejar precisamente en refrigeración, y entonces ahí seguimos librando esta zona de peligro de la que mencionábamos, en la cuales pueden desarrollarse fácilmente los microorganismos. Uh-huh. ¿Y cuál es el mejor sistema para desinfectar, digamos, frutas y verduras? ¿Qué es lo más recomendable?
sí, los productos frescos, las frutas y las hortalizas, son de los principales alimentos causantes de los padecimientos gastrointestinales. Sí, son de los principales alimentos, y los alimentos de hojas verdes, como en el caso del cilantro, en el caso de la lechuga, de la espinaca, el consumo de estos alimentos están asociados precisamente a un gran número de padecimientos, y se le conoce el nombre como de brotes, que es decir que ha habido muchas personas enfermas involucradas por el consumo de estos alimentos, y al consumirse de manera fresca requieren precisamente de un lavado y de una desinfección adecuada. Son dos procedimientos requeridos, los dos son necesarios y uno no hay que omitirlo del otro. Es decir, en lavado lo que va a hacer es, a través del agua corriente, es desprender la suciedad que pudiese estar presente. Muchas veces es materia orgánica, ¿sí? Que está precisamente sobre la superficie de estos vegetales, y ese lavado, ese arrastre, permite, ¿sí?, que después, durante la desinfección, eliminemos a los microorganismos, ¿sí? Entonces, no hay que quedarnos con la idea de que solamente con desinfectar es suficiente y solamente con lavar es suficiente. Ambas etapas son necesarias, ¿sí? ¿Por qué es necesario lavar previamente? Porque si quedan restos de esta materia orgánica que trae precisamente estos productos frescos, podemos en un momento dado reducir la eficacia o la eficiencia de los agentes desinfectantes. Durante la desinfección es importante tomar en cuenta, ¿sí?, leer la etiqueta del agente desinfectante en función de la concentración que está comprobada, ¿sí?, que es necesaria para poder eliminar a los microorganismos. ¿A qué me refiero con concentración? ¿Cuánta cantidad del agente desinfectante se necesita por, en este caso, cantidad de agua en la cual vamos a diluir o preparar nuestra solución desinfectante? ¿Sí? Tener precisamente en cuenta que pueden ser gotas, podemos tener una jarra que tenga precisamente las medidas de litros de agua para poder preparar la solución, homogenizar muy bien el agente desinfectante en el agua y sumergir nuestros vegetales en esa solución desinfectante. Y también el otro parámetro muy importante es precisamente el tiempo de contacto. No es necesario dejar más tiempo de lo que el fabricante ha comprobado que es necesario para eliminar a los microorganismos. Doctora Luna, vamos al siguiente paso en este proceso, en esta cadena que siguen los alimentos. ¿Qué nos dice acerca de la cocción? La cocción es una medida muy importante. Aquí lo que se necesita es que se alcance la temperatura necesaria, ¿sí?, por el tiempo necesario. Hay microorganismos patógenos, como en el caso de Salmonella, por ejemplo, una bacteria que es muy común, que genere padecimientos gastrointestinales, que necesita temperaturas por arriba de los 65 grados centígrados, ¿sí? Y cuando nosotros hacemos cocciones que son parciales o que no alcanzan esta temperatura, el microorganismo puede sobrevivir, ¿no? Otro problema también no es solo la cocción, es que somos también dados muchos a los recalentados. Y durante los recalentados, precisamente no dejar el tiempo suficiente para alcanzar la temperatura puede llevar precisamente a que estos microorganismos pudiesen permanecer por una recontaminación que pudiese haberse generado en el alimento, a lo mejor propiciada por una condición inadecuada de almacenamiento, ¿no? Es decir, dejar el alimento a temperatura ambiente, luego realizo el recalentado, no lo hago en condiciones seguras y los microorganismos pueden seguir presentes. Le agradezco mucho, doctora María Lorena Luna Guevara, el haber estado con nosotros. Un gusto. A todos ustedes nos veremos pronto. Déjanos tus comentarios y si te gustó, dale like.